Mi novia decía, si no haces lo que te digo, entonces quiero el divorcio. Me amenazaba cada vez que no conseguía lo que quería, así que un día me harté y le lancé los papeles del divorcio a la cara. Se arrodilló a pedirme perdón. Desde hace un tiempo he visto muchas publicaciones donde la gente pregunta por qué alguien soporta ciertas cosas durante años. Antes de vivir lo que viví, yo también pensaba lo mismo. Me decía que, si una persona me faltaba al respeto o me manipulaba, simplemente terminaría la relación y seguiría con mi vida. Sonaba muy sencillo cuando lo veía desde fuera. La realidad fue completamente distinta. Me llamo Cristian y estuve casado con Antonella durante 2 años. Antes de casarnos llevábamos casi 4 años de relación, y si alguien me hubiera preguntado cómo era ella durante el noviazgo, habría dicho que era la mujer más comprensiva que había conocido. Nunca discutíamos por tonterías. Si surgía algún problema, ella siempre decía que las parejas debían hablar las cosas antes de tomar cualquier decisión. Era cariñosa, paciente y muy detallista. Recordaba fechas importantes, me apoyaba cuando tenía problemas en el trabajo y siempre encontraba la manera de hacerme sentir tranquilo. Por eso nunca dudé cuando decidí pedirle matrimonio. Nuestra boda fue sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. No gastamos una fortuna porque ambos queríamos empezar nuestra vida sin deudas innecesarias. Recuerdo perfectamente el día de la ceremonia. Mientras la veía caminar hacia el altar pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. Durante las primeras semanas de casados todo parecía normal. Seguíamos adaptándonos a vivir juntos, repartíamos las tareas de la casa y hablábamos sobre nuestros planes para el futuro. Queríamos ahorrar para comprar una vivienda más grande dentro de algunos años, viajar cuando nuestras finanzas lo permitieran y, eventualmente, formar una familia. Al menos ese era el plan. No puedo decir exactamente cuándo empezó a cambiar Antonella, porque no ocurrió de un día para otro. Fue un cambio lento, tan gradual que en ese momento apenas lo noté. Todo comenzó con pequeñas exigencias. Una tarde llegó del trabajo y me dijo que quería cambiar todos los muebles de la sala. Ya no me gustan. Se ven viejos. La realidad era que los muebles estaban prácticamente nuevos. Los habíamos comprado pocos meses antes de casarnos. Le respondí con tranquilidad. Podemos cambiarlos más adelante. Acabamos de gastar mucho con la boda y todavía estamos recuperándonos económicamente. Esperaba que estuviera de acuerdo. En lugar de eso, me miró fijamente. Si realmente quisieras hacerme feliz, encontrarías la manera. Me sorprendió un poco el comentario. Intenté mantener el ambiente relajado. Claro que quiero hacerte feliz, pero también quiero que tengamos estabilidad. Podemos ahorrar unos meses. Entonces sonrió de una forma extraña y dijo algo que interpreté como una broma. Bueno, entonces mejor nos divorciamos. Me quedé inmóvil durante un segundo. Ella empezó a reír. Es broma, no pongas esa cara. Yo también sonreí, aunque la verdad me pareció un comentario bastante raro. Pensé que simplemente tenía un sentido del humor diferente. No le di importancia. Ahora, viendo todo en retrospectiva, creo que ese fue el momento en el que empezó todo. Durante los meses siguientes esa palabra apareció cada vez más. Divorcio. Al principio era por cosas insignificantes. Si un viernes llegaba cansado y prefería quedarme en casa en lugar de salir. Entonces mejor nos divorciamos. Si decía que era mejor ahorrar antes de cambiar el automóvil. Tal vez me equivoqué al casarme contigo. Si no estaba de acuerdo con comprar algo que realmente no necesitábamos. No sé para qué sigo casada contigo. Siempre ocurría lo mismo. Decía esas frases con total naturalidad y, unas horas después, actuaba como si nunca hubiera pasado nada. Me abrazaba. Me preguntaba cómo había estado mi día. Preparábamos la cena juntos. Veíamos una película. Era como si nada hubiera ocurrido. Yo terminaba convenciéndome de que simplemente hablaba sin pensar cuando se molestaba. Supongo que cuando amas a alguien buscas cualquier explicación antes de aceptar que existe un problema real. Con el paso del tiempo empecé a notar que las amenazas aparecían cada vez con mayor facilidad.
Ya no hacía falta una discusión importante. Bastaba con que yo dijera no a cualquier cosa. Un día me enseñó unas fotografías de una compañera de trabajo que había viajado por Europa con su esposo. Nosotros deberíamos hacer algo así. Le respondí que también me gustaría, pero que aún no era el momento. Nuestra economía era estable, pero todavía no lo suficiente como para gastar una cantidad tan grande en un viaje. Quería seguir ahorrando. Ella dejó el teléfono sobre la mesa. Siempre tienes una excusa. No es una excusa. Solo quiero que hagamos las cosas cuando realmente podamos permitírnoslas. Me miró con evidente molestia. Pues entonces mejor nos divorciamos. Lo dijo con una tranquilidad que me dejó completamente desconcertado. Ni siquiera estaba gritando. No parecía una discusión. Simplemente lanzó la frase como si fuera la respuesta más lógica del mundo. Intenté hacerla entrar en razón. Antonella, no puedes decir eso cada vez que no estamos de acuerdo. Ella se encogió de hombros. Entonces dame lo que estoy pidiendo y no habrá problema. Esa respuesta me dejó pensando durante varios días. No porque creyera que tenía razón, sino porque era la primera vez que sentía que utilizaba el divorcio como una herramienta para conseguir algo. Aún así, seguí convencido de que nuestro matrimonio podía mejorar. Pensaba que solo era una etapa. Que el estrés del trabajo la estaba afectando. Que quizá necesitábamos descansar un poco. Siempre encontraba alguna justificación. Con el paso de los meses comenzaron las exigencias más grandes. Quería cambiar de apartamento. El lugar donde vivíamos era cómodo, estaba bien ubicado y la hipoteca era completamente manejable para nuestros ingresos. Pero ella quería uno mucho más grande. Le pregunté por qué. Porque merezco algo mejor. Saqué una libreta donde llevaba nuestras cuentas y le mostré cuánto aumentarían los pagos mensuales. Le expliqué que eso significaría reducir el dinero destinado al ahorro y renunciar a otros planes importantes. Ni siquiera miró los números. No me interesa eso. Pero tenemos que pensar en nuestro futuro. Su respuesta fue inmediata. Si no puedes darme la vida que quiero, mejor divórciate de mí. Aquella vez ya no pude convencerme de que estaba bromeando. Sentí un nudo en el estómago. No era una conversación normal entre esposos. Era una amenaza. Y, aunque me avergüenza reconocerlo, funcionó. No porque quisiera darle siempre la razón, sino porque tenía miedo. Miedo de perder el matrimonio. Miedo de que una discusión terminara destruyendo todo lo que habíamos construido. Así que empecé a ceder. Acepté trabajar horas extra para aumentar mis ingresos. Reducía mis tiempos de descanso. Llegaba más tarde a casa. Pensaba que, si lograba ganar más dinero, dejaríamos de discutir. Qué equivocado estaba. Cada vez que conseguía cumplir una de sus exigencias, aparecía otra nueva. Un teléfono más caro. Ropa de marcas que antes ni siquiera le interesaban. Más salidas. Más compras. Más gastos. Nunca parecía suficiente. Lo peor era que yo ya empezaba a anticipar lo que ocurriría. Antes de responder cualquier petición, mi cabeza ya imaginaba la misma frase. Entonces quiero el divorcio. Era como si esa amenaza estuviera presente incluso cuando ella todavía no la había pronunciado. Sin darme cuenta empecé a cambiar mi comportamiento. Pensaba 2 veces antes de decir que no. Aceptaba cosas con las que no estaba de acuerdo. Evitaba cualquier conversación que pudiera terminar en una discusión. Creía que estaba protegiendo nuestro matrimonio. En realidad, solo estaba alimentando una dinámica cada vez más dañina. La situación terminó de abrirme los ojos unos meses después. Mi hermana me llamó para invitarme al cumpleaños de mi sobrino. Hacía bastante tiempo que no veía a mi familia porque, curiosamente, casi todos los fines de semana terminábamos visitando a los padres de Antonella. Pensé que no habría ningún problema. Cuando le comenté que quería asistir al cumpleaños, levantó la vista del teléfono y dijo: Ese día iremos con mis padres. Podemos pasar primero con ellos y después ir un rato al cumpleaños. Negó con la cabeza. No.
Pensé que estaba bromeando. Solo será un par de horas. Su expresión cambió por completo. Con una calma que hoy todavía recuerdo perfectamente, me dijo: si sales por esa puerta para ir con tu familia, el lunes empiezo los trámites del divorcio. Me quedé completamente en silencio. No podía creer que estuviera utilizando otra vez esa amenaza por algo tan simple como visitar a mi sobrino. Intenté hablar con ella. Intenté explicarle que no estaba eligiendo entre ella y mi familia. Solo quería asistir a un cumpleaños. Pero Antonella no estaba interesada en escuchar. Solo repitió la misma frase. Tú decides qué es más importante. Al final terminé llamando a mi hermana para decirle que no podría ir. Cuando colgué, Antonella sonrió, me dio un beso y dijo: sabía que al final ibas a tomar la decisión correcta. En ese momento sentí algo que nunca había sentido durante nuestro matrimonio. No fue tristeza. No fue enojo. Fue la sensación de que ya no estaba tomando mis propias decisiones. Como si cada sí que decía ya no naciera de mi voluntad, sino del miedo constante a escuchar otra vez la misma amenaza. Y lo peor era que Antonella parecía estar completamente convencida de que ese miedo la acompañaría para siempre. Nunca imaginó que algún día dejaría de tener efecto. Era jueves por la noche. Mientras cenábamos recordé que el cumpleaños de mi madre sería ese domingo. Era una celebración importante porque cumplía 60 años. Mi hermana había organizado una comida con toda la familia y llevaban varias semanas preparándola. Yo no pensaba faltar por ningún motivo. Así que decidí avisarle con tiempo a Antonella. Este domingo iremos al cumpleaños de mi madre. Ni siquiera había terminado la frase cuando respondió: ese día quería ir al cine. La miré sorprendido. Podemos ir el sábado. Pensé que era una solución bastante razonable. No tenía ningún inconveniente en cambiar nuestros planes con un día de anticipación. Pero ella negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque yo quiero ir el domingo. La respuesta me desconcertó. ¿Hay alguna película que solo esté ese día? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Se encogió de hombros. Simplemente quiero ir el domingo. Respiré hondo antes de responder. Lo siento, pero no puedo faltar al cumpleaños de mi madre. Su expresión cambió de inmediato. La conocía lo suficiente para saber lo que venía después. Y, aún así, escuchar esas palabras volvió a molestarme. Si no haces lo que te digo, entonces quiero el divorcio. Aquella vez no bajé la cabeza. No respondí con un está bien. No intenté negociar. Simplemente la miré fijamente. Deja de amenazarme con eso. Ella arqueó una ceja. ¿Perdón? Cada vez que no consigues lo que quieres dices exactamente lo mismo. No respondió. Continué hablando. Es mi madre, Antonella. Por Dios, ¿de verdad quieres prohibirme ver a mi propia madre el día de su cumpleaños? Ella dejó el tenedor sobre la mesa con total tranquilidad. Ni siquiera parecía molesta. Más bien parecía convencida de que tenía razón. Te querías casar conmigo, ¿cierto? Fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando una persona se casa, su pareja pasa a ser lo más importante. No dije nada. Ella continuó. Yo debo ser todo para ti. Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Entonces añadió algo que todavía recuerdo exactamente como lo dijo. Tu mamá, en este momento, es una segundona. No pude creerlo. Jamás imaginé escuchar algo así de la mujer que durante años me había hablado del respeto hacia la familia. Me levanté lentamente de la mesa. Ella siguió sentada. Esperaba que discutiera. Que intentara convencerla. Que volviera a ceder. Pero ya no tenía ganas de hacerlo. ¿A dónde vas? Preguntó. La miré por unos segundos. Necesito salir. ¿Te vas a poner de dramático? No respondí. Tomé las llaves del automóvil y salí de la casa. Mientras conducía no tenía un destino claro. Solo necesitaba pensar.
Durante el trayecto empecé a recordar todas las veces que había dejado de hacer algo por miedo a escuchar la palabra divorcio. Las reuniones familiares a las que no asistí. Los planes que cancelé. Las compras que acepté. Las horas extra que trabajé. Las veces que dije sí cuando realmente quería decir no. Por primera vez me hice una pregunta que nunca antes había querido responder. ¿Qué pasaría si un día aceptaba su propuesta? La respuesta me sorprendió. No sentí miedo. Sentí alivio. Ese pensamiento me dejó completamente inmóvil dentro del automóvil. Era la primera vez en mucho tiempo que imaginaba mi vida sin estar pendiente de sus amenazas. Y, por extraño que pareciera, no se veía tan terrible. Miré el reloj. Todavía era temprano. Sin pensarlo demasiado, conduje hasta el despacho de un abogado que un compañero del trabajo me había recomendado meses atrás por un asunto completamente distinto. Nunca imaginé que terminaría entrando allí por mi propio matrimonio. La recepcionista me preguntó si tenía cita. Le expliqué que no, pero que necesitaba hablar con alguien si era posible. Después de esperar unos minutos me recibió el abogado. Era un hombre tranquilo que primero quiso escuchar toda la situación antes de hacer cualquier comentario. Le conté cómo había cambiado Antonella desde que nos casamos. Las amenazas constantes. Las manipulaciones. Las discusiones. Y, sobre todo, cómo utilizaba el divorcio cada vez que no conseguía lo que quería. Cuando terminé, el abogado permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo que jamás olvidaré. Una persona que amenaza constantemente con terminar un matrimonio suele creer que la otra nunca tendrá el valor de aceptar esa decisión. No respondí. Porque sabía que tenía razón. Durante 2 años yo había alimentado esa seguridad. Le pregunté qué necesitaba para iniciar un divorcio. Me explicó el procedimiento con calma. Revisamos algunos documentos que podía reunir y comenzamos los trámites correspondientes. Firmé los primeros papeles con una tranquilidad que me sorprendió. No sentí felicidad. Tampoco tristeza. Solo la sensación de estar haciendo algo que debía haber hecho mucho antes. Antes de despedirme le pregunté cuánto tardaría. Si todo marcha con normalidad, los documentos estarán listos en unos días. Asentí. Le di las gracias y regresé a casa. Durante el camino pensé mucho en lo que acababa de hacer. Sabía que ya no había marcha atrás. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapado. Cuando abrí la puerta de la casa, Antonella estaba sentada en el sofá viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. Cuando finalmente me vio, habló como si nada hubiera ocurrido. ¿Ya se te pasó el berrinche? No respondí. Dejé las llaves sobre la mesa y seguí caminando. Ella sonrió con burla. Ay, míralo, ahora está haciéndose el enojado. Continué ignorándola. ¿Qué pasa, nenita? ¿Ahora me vas a dejar de hablar? Seguí caminando hacia la habitación. Escuché que soltó una pequeña risa. Siempre haces lo mismo. Se te pasa en un rato. Aquellas palabras me hicieron entender algo. Ni siquiera contemplaba la posibilidad de que esta vez fuera diferente. Estaba completamente convencida de que, tarde o temprano, terminaría disculpándome. Como siempre. Los siguientes días apenas hablamos. Yo respondía únicamente lo necesario. Ella parecía disfrutar el silencio. De vez en cuando lanzaba algún comentario burlón. ¿Todavía sigues molesto? O simplemente decía. Ya madura. No reaccioné ninguna vez. Mientras tanto, el abogado seguía preparando la documentación. El domingo finalmente llegó. Me desperté temprano. Me duché con calma. Elegí una camisa que mi madre me había regalado el año anterior. Mientras terminaba de arreglarme escuché la voz de Antonella desde la cocina. La función empieza a las 2 de la tarde. No respondí. Continué acomodándome el reloj. Unos segundos después apareció en la puerta del dormitorio. ¿Escuchaste lo que dije? Seguí guardando mi cartera en el bolsillo. Christian.
Finalmente levanté la mirada. Ella sonrió con esa seguridad que ya conocía demasiado bien. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. No dije absolutamente nada. Tomé las llaves del automóvil. Pasé junto a ella. Y salí de la casa. Esperé escuchar la amenaza de siempre. Entonces quiero el divorcio. Pero esta vez no la dijo. Quizá pensó que bastaba con esperar unos minutos para que regresara. Encendí el automóvil y conduje directamente hacia la casa de mi madre. Apenas llevaba unos minutos manejando cuando sonó mi teléfono. Antonella. No contesté. Volvió a llamar. La pantalla volvió a iluminarse. Tampoco respondí. Después llegó un mensaje. ¿Ya vas para el cine? Ni siquiera lo abrí. Guardé el teléfono otra vez. 5 minutos después volvió a sonar. Otra llamada. Luego otra. Y otra más. Todas quedaron sin respuesta. Mientras avanzaba por la carretera sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. No era felicidad. Era tranquilidad. Por primera vez en 2 años estaba tomando una decisión sin dejar que el miedo guiara mis acciones. Y, aunque todavía no lo sabía, Antonella estaba a punto de descubrir que la amenaza que había utilizado durante tanto tiempo acababa de perder todo su poder. Cuando llegué a casa de mi madre, decidí apagar el teléfono. No quería pasar toda la comida pendiente de llamadas o mensajes. Hacía mucho tiempo que no compartía un domingo tranquilo con mi familia y no estaba dispuesto a permitir que otra discusión me arruinara el día. Mi madre me recibió con un abrazo. Pensé que llegarías más tarde. Había poco tráfico. Sonreí intentando ocultar todo lo que estaba ocurriendo en mi matrimonio. No quería que ella pasara su cumpleaños preocupada por mí. Durante la comida estuvieron mis hermanos, mis sobrinos, algunos tíos y un par de primos que hacía meses no veía. El ambiente era alegre. Había risas, anécdotas de la infancia y conversaciones que me hicieron recordar cómo era mi vida antes de que cada decisión estuviera acompañada por una amenaza. Por momentos olvidé completamente el teléfono. Incluso me sorprendí riendo de verdad. Mi madre me miró varias veces durante la tarde. Qué gusto verte sonreír otra vez. Aquella frase me hizo pensar. No recordaba cuánto tiempo llevaba viviendo con tensión constante. Cuando llegó el momento de partir, mi madre me abrazó de nuevo. Gracias por venir, hijo. Para mí era muy importante que estuvieras aquí. La abracé con fuerza. No me lo habría perdido por nada. Mientras conducía de regreso encendí el teléfono. Las notificaciones comenzaron a aparecer una tras otra. Más de 20 llamadas perdidas. Decenas de mensajes. Al principio eran preguntas. ¿Dónde estás? ¿Ya vas para el cine? Después comenzaron los reclamos. Esto es una falta de respeto. No puedo creer que me hagas esto. Y los últimos mensajes eran amenazas. Cuando llegues hablaremos. Te advertí lo que iba a pasar. No respondí ninguno. Guardé nuevamente el teléfono y continué conduciendo. Sabía perfectamente que al llegar a casa me esperaba una discusión. Pero, curiosamente, ya no sentía ansiedad. Solo estaba cansado. Abrí la puerta de la casa. Antonella estaba de pie en la sala. Ni siquiera me dejó cerrar la puerta. ¿Dónde estabas? Su tono era mucho más agresivo que de costumbre. Dejé las llaves sobre el mueble de la entrada. En el cumpleaños de mi madre. Lo sé perfectamente. Respiré hondo. Entonces no entiendo por qué preguntas. Eso pareció hacerla explotar. Comenzó a gritar. Dijo que yo era egoísta. Que nunca la ponía como prioridad. Que la había humillado. Que había desperdiciado todo el día esperándome. Que cualquier buen esposo habría elegido a su esposa antes que a su familia. La dejé hablar. Por primera vez no intenté justificarme. No intenté explicarle nada. Simplemente escuché. Ella caminaba de un lado a otro de la sala mientras seguía levantando la voz. Te dije claramente que hoy iríamos al cine. No respondí.
Nunca haces lo que te pido. Silencio. Siempre terminas haciendo lo que quieres. Continué observándola. Mi tranquilidad pareció desesperarla aún más. Entonces llegó la frase que ya conocía de memoria. La misma que había escuchado durante 2 años. Te dije que si no me hacías caso nos divorciaríamos. La miré unos segundos. Sin decir una sola palabra caminé hasta el estudio. Escuché que seguía gritando desde la sala. No me ignores cuando te estoy hablando. Abrí el cajón del escritorio. Tomé el portafolio donde había guardado la carpeta que el abogado me entregó esa misma mañana. Respiré profundamente. Regresé a la sala. Antonella seguía hablando. ¿Ahora sí piensas escucharme? No contesté. Abrí el portafolio. Saqué la carpeta. Y, sin levantar la voz, se la lancé. La carpeta golpeó directamente su pecho y cayó al suelo. Al abrirse, todos los documentos quedaron esparcidos por la sala. Por primera vez desde que nos casamos, Antonella dejó de hablar. Miró los papeles. Frunció el ceño. Se agachó para recoger uno. Lo leyó durante apenas unos segundos. Su expresión cambió por completo. El color desapareció de su rostro. Volvió a mirar la primera hoja. Después la segunda. Luego levantó lentamente la vista hacia mí. ¿Qué es esto? La observé en silencio. Ella volvió a leer el encabezado. Entonces entendió. Eran los documentos del divorcio. Sus manos comenzaron a temblar. Los papeles volvieron a caer al suelo. No. Se arrodilló apresuradamente para recogerlos. Ya no intentaba ordenarlos. Solo los sostenía mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. No. No. Christian. Por primera vez, la palabra divorcio había dejado de ser una amenaza. Ahora era real. La vi levantar la cabeza completamente desesperada. No puedes estar hablando en serio. Mi respuesta fue tranquila. Solo firma y ya. Fue como si esas 4 palabras destruyeran todo el control que todavía conservaba. Comenzó a llorar con desesperación. No. Negué con la cabeza. Llevas 2 años diciéndome que querías el divorcio cada vez que no hacía tu voluntad. Ahora lo tendrás. No era en serio. Pues yo sí hablo en serio. Se puso de pie rápidamente y caminó hacia mí. Intentó tomarme de las manos. Me aparté. Eso hizo que rompiera a llorar todavía más. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. Por favor, podemos hablar. Llevamos 2 años hablando. Te prometo que voy a cambiar. La miré fijamente. ¿Cuántas veces dijiste esa misma frase después de amenazarme? Bajó la cabeza. No respondió. Continué. Cada vez que no conseguías lo que querías decías quiero el divorcio. Ella comenzó a negar con desesperación. Lo decía porque estaba enojada. No. La interrumpí. Lo decías porque sabías que funcionaba. Guardó silencio. Por primera vez no tenía argumentos. Solo lágrimas. De repente cayó de rodillas frente a mí. Sentí cómo rodeó mis piernas con ambos brazos. Perdóname. Intentó abrazarme con fuerza. Por favor, Christian, no hagas esto. Yo permanecí inmóvil. Suéltame. Negó mientras lloraba. Te amo. Aquellas palabras me produjeron una tristeza enorme. No porque creyera que fueran falsas, sino porque llegaban demasiado tarde. Suéltame. Prometo que nunca volveré a decir esa palabra. Ya no importa. Levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente rojos. Sí importa. No. Mi voz seguía siendo tranquila. Porque el problema nunca fue la palabra. Ella dejó de llorar unos segundos. El problema fue que durante 2 años intentaste controlar mi vida utilizando el miedo. No respondió. Me alejaste de mi familia. Me hiciste sentir culpable por visitar a mi madre.
Me hiciste creer que cualquier desacuerdo significaba el final del matrimonio. Y yo lo permití. Pero ya no. Volvió a abrazar mis piernas. Perdóname. No. Dame otra oportunidad. Ya te di demasiadas. Entonces su actitud cambió. Como si el miedo comenzara a convertirse nuevamente en enojo. Se levantó de golpe. Eres un mal hombre. No respondí. ¿Qué clase de esposo abandona así a su mujer? Silencio. Eres un egoísta. Seguí observándola. Un incomprensible. Nada. Después de todo lo que hice por ti. Su voz volvió a elevarse. Comenzó a alternar entre insultos y llanto. Un momento me llamaba cruel. Al siguiente me pedía perdón. Después volvía a decir que yo era el responsable. Era como verla desesperada por recuperar el control que acababa de perder. Esperó que discutiera. Que gritara. Que respondiera a sus insultos. Pero ya no tenía nada que discutir. Cuando terminó de gritar, señalé los documentos. Firma. No. Entonces tendrás que irte de esta casa. Me miró completamente sorprendida. ¿Qué? No pienso seguir viviendo así. Su expresión cambió otra vez. ¿Me estás echando? Sí. Se quedó inmóvil. Probablemente jamás imaginó escuchar esa respuesta. Siempre había sido yo quien cedía. Siempre había sido yo quien pedía perdón. Siempre había sido yo quien intentaba salvar la relación. Hasta ese día. Si no firmas, mañana mismo tendrás que buscar otro lugar donde vivir mientras el proceso continúa. Comenzó a llorar otra vez. Miró los papeles. Me miró a mí. Volvió a mirar los papeles. Finalmente tomó la pluma que estaba dentro de la carpeta. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Firmó entre lágrimas. Cuando terminó dejó caer la pluma sobre la mesa. Se cubrió el rostro con ambas manos. No dijo una sola palabra más. Era como si toda la realidad hubiera caído sobre ella de golpe. Recogí los documentos y los guardé nuevamente en la carpeta. Esta noche puedes dormir aquí. Levantó la vista. Mañana veremos cómo organizamos el resto. No respondió. Simplemente caminó lentamente hasta la habitación. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No escuché televisión. No escuché música. Solo el silencio. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no me resultó incómodo. Durante los días siguientes terminamos los trámites pendientes. Hubo reuniones con los abogados, firmas adicionales y conversaciones estrictamente necesarias para dividir nuestras pertenencias. Antonella intentó convencerme un par de veces más de retirar la demanda. Siempre obtuvo la misma respuesta. No. Unas semanas después, nuestro divorcio quedó oficialmente finalizado. Muchos conocidos me preguntaron si me arrepentía. La respuesta siempre fue la misma. No me alegraba haberme divorciado. Nadie se casa pensando en terminar así. Pero sí me alegraba haber dejado de vivir con miedo. Aprendí algo que jamás volveré a olvidar. Cuando alguien amenaza constantemente con irse para obligarte a hacer su voluntad, tarde o temprano debe estar preparado para que un día la otra persona simplemente abra la puerta y le diga que cumpla su palabra. Ese día, todas las amenazas dejan de tener poder.